Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Han sido muchísimas cosas en tan poco escrito y en un escrito hecho por una persona que no es tan letrada. Es mucho más increíble todavía que nosotros podamos tener tanta información para cambiar nuestra manera de entender. Pero lo voy a llevar a la palabra porque lo que sigue es una manera en la que Pedro sigue exhortando a la iglesia a no se queden con lo que tienen, hay que seguir adelante. No importa los dolores, no importa la persecución, no importa todas esas cosas, hay que ir más allá porque hay todavía mucho por hacer como iglesia. Y sí, 2000 años después todavía la iglesia sigue haciendo y todavía tenemos los que estamos aquí y los que todavía no han llegado a la iglesia de Cristo tenemos mucho que hacer hasta que el Señor venga. Perdón. Y después que el Señor venga, tendremos 1000 años para seguir haciendo más cosas que el Señor vaya a poner. Entonces, no piense que no vamos a tener trabajo. Vamos a tener trabajo y esa es la idea. Te voy a ir con la lectura y les voy a traer a recordarles un poco una parte del pasaje anterior que es súper importante, que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Se dan cuenta de esta? Todos están viendo ¿cierto? Sí. El ser edificado, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Miren qué clase de edificación dice que debemos tener como casa espiritual y como sacerdocio. Una cosa es interna, es yo soy casa del Espíritu Santo. Eso lo discutimos la vez pasada, pero sacerdocio es yo soy un sacerdote para los demás. No es solamente yo, es también para los otros. Por lo tanto, no hay crecimiento, que es lo que él está diciendo aquí. No hay crecimiento si yo no crezco, si yo no soy el que crezco en lo que Dios me ha dado, eh, usando la palabra de Dios como mi alimento espiritual. Y además, si yo no me edifico con los demás. Entonces, cuando empieza a hablar aquí de ser edificados como una casa espiritual y como sacerdocio santo, ya está hablando de algo muy diferente a la edificación propia. Está hablando de la edificación como casa espiritual, donde hay muchos que viven en la casa, y como sacerdocio santo, como una organización, un grupo, un organismo que lleva la santidad a otros. Eso es supremamente importante. Con respecto a la principal piedra del ángulo, mm, si volvemos otra vez a leer lo que dice en Isaías, nos daremos cuenta de que no habla del ángulo del arco, sino que está hablando del ángulo abajo, el del fundamento. Pero ¿cómo sabemos que es el del fundamento? Yendo a mirar esta ¿cómo se llama? Esta porción bíblica de donde la trajo Pedro, que es en Isaías. Ahí explica claramente que no es el arco de la parte superior, que también podría ser como los arcos que hay en el templo de Jerusalén o que habían en el templo de Jerusalén, sino que cuando habla él al referirse en esta porción bíblica está hablando del ángulo en el fundamento. Ahora bien, ¿por qué llego a todo esto? Porque lo que sigue tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Hay unas personas que los que creen, dice la escritura, Él, o sea, Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, esa piedra que está ahí es una piedra de tropiezo y hace caer. Tropiezan con la palabra porque son desobedientes, a lo cual también ellos tomaron su destino. Entonces, aquí habla de personas que no quieren ser edificados. Esto, aunque yo hablé de personas fuera de la iglesia,
quiero decirles que repasando de nuevo la enseñanza de la semana pasada y mirándolo acá, saben que aún dentro de la misma iglesia o dentro de aquellos que dicen ser cristianos, realmente su corazón no quiere obedecer a Dios. Simplemente están en la iglesia porque me parece chévere, porque la familia, porque mi amiga, porque la chica que me interesa, porque allá se pasa un buen tiempo, porque todos mis amigos son de la iglesia, o por cualquier otra cosa que no sea edificarse o crecer. Esas personas también dentro de la iglesia, escúcheme bien, por favor, también son desobedientes. No quieren obedecer. No tienen el gusto por obedecer al Señor. Ahora, aquí hay un más que indica que hay una contraparte a los que son desobedientes. Los que son obedientes, es lo que significa este más, los que son obedientes son linaje escogido, dice aquí. La palabra linaje viene de gene, o sea, son aquellos que por genética, por tener la genética, la ascendencia de esas personas son las escogidas. Ustedes pueden leer en Deuteronomio 10:15 lo que habla sobre el linaje escogido. Ahora, voy a decir algo con respecto a esta porción. Si ustedes leen toda esta porción que está aquí del pueblo de Dios, ustedes verán que es una clara alusión al Antiguo Testamento en la Torá y en Isaías. Miren bien, Deuteronomio, la Torá, Isaías, Deuteronomio, y creo que aquí es Oseas, sí, y Oseas, o sea, los profetas y la ley. Todo esto que está aquí está en los profetas y la ley, tal cual, solo que redactado de otra manera y escogido. Todo esto se aplicaba para Israel. Así que cuando Pedro les está diciendo a estas personas esta porción, les está mostrando a los judíos, no es que yo lo diga, es que ya está escrito en el Antiguo Testamento. En este Nuevo Testamento ustedes pueden llevarlo a la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios ahora, de todas las razas y todas las naciones. El encargo primero fue para Israel, pero Israel no dio porque él violó su pacto. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer un nuevo pacto y en el nuevo pacto esto de ser el pueblo escogido, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa y el pueblo adquirido, esto corresponde a la iglesia. O sea que nos corresponde a todos nosotros. Somos linaje escogido, lo cual significa que tenemos la genética de Dios. Somos sacerdotes del rey, y ustedes ya saben quién es el rey de reyes, y nosotros somos los sacerdotes. Somos una nación santa. La palabra aquí es la misma palabra para etnia, por lo tanto somos un pueblo que tiene la misma etnia, cultura, estructura, ley, ¿cómo se llama la otra? Constitución, etcétera. Todo eso es, pertenecemos a una etnia que está escogida, es santa para Dios. Y luego ya habla la expresión que lo engloba todo, somos el pueblo adquirido. Esta parte de por Dios no aparece en el nuevo, no aparece en los escritos más, la mayoría de los escritos, entonces por eso no aparece acá. Pero obviamente que fuimos adquiridos por Dios porque ya habíamos visto antes que el Señor Jesús había pagado por nosotros. Ahora, todo este pueblo, toda esta iglesia está con un propósito que es el mismo propósito que Dios le había dado a Israel y que Israel no quiso hacer con los demás reinos en la tierra. Y es que nosotros debemos anunciar
las bondades o las virtudes de aquella persona que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios. ¿Cómo nos llamó? El Padre envió al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo para hacer el llamamiento. Así que Dios es el que nos envió para que anunciemos sus virtudes y este anunciar sus virtudes es ni más ni menos que el Evangelio. Dios te ama y Dios quiere que tú vuelvas a su familia. ¿Y de dónde nos llamó? Desde las tinieblas hasta la luz. ¿Cuál luz? Su luz, porque es la luz que es admirable. ¿Recuerdan cuando, creo que en Mateo que les dice, porque a pueblo que estaba en la oscuridad les resplandeció gran luz? ¿Recuerdan cuando nació el Señor? En Mateo creo que es que dice eso, es de eso mismo, es de lo que está hablando. La luz admirable, es el único que tiene esta luz que se puede admirar, que todo el mundo debería estar viendo, es la luz de Dios. Hágase la luz. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Cuando yo me vaya, ustedes serán la luz del mundo. Eso es lo que él está diciendo. Y está recordándoselo a todos. Es para nosotros. En algún momento nos hemos puesto a pensar, Viñedo, que nosotros somos del linaje de Dios, que Dios nos ha llamado a ser sus sacerdotes, específicamente sacerdotes del Rey, que nosotros somos parte de una gran nación, un gran pueblo que tiene la responsabilidad de vivir a la manera en que Dios vive o el Señor vivió, sean santos como yo soy santo. ¿Dónde está? Ámense los unos a los otros, sean santos como yo soy santo. Todo eso tiene que ver con el Evangelio. Y nosotros somos la nación que está escogida y santa específicamente para hacer eso. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que fue comprado por el precio de la sangre de su Señor. Por eso, en medio de las tinieblas de este mundo, nosotros somos llamados a ser la luz. Pronto eso no es muy, pareciera muy utópico, pero no lo es. No lo es. En ninguna manera. Recuerden lo que hemos estudiado. Los ángeles quieren mirar cómo lo hacemos. Los apóstoles ya no escribieron cómo hacerlo. Los profetas anunciaron. Los ángeles les dijeron, pero a nosotros somos los únicos que tenemos esa potestad hoy. Esa es nuestra identidad, vivir en el amor de Dios, amándonos unos a otros desde nuestro corazón, entrañablemente. Ojalá eso no sean solamente palabras. No sé cuántas veces he pasado por ese versículo, pero me parece que pasamos demasiado rápido y no entendemos nuestra identidad. Somos el pueblo que Dios adquirió a través de la muerte de Jesús en una cruz. Eso debe pesar en nuestro corazón. Ok, ¿vamos bien? Luego sigue hablando y dice, ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios es el linaje escogido por Dios,
que brinda el sacerdocio delante del Rey de Reyes, que somos santos y tenemos la posibilidad de vivir santamente porque tenemos el Espíritu Santo, porque en nuestro corazón está la carga de que el Señor murió por nosotros en la cruz. Somos el pueblo de Dios. No minimicemos esa expresión, pueblo de Dios. En otro tiempo no teníamos, en otro tiempo no teníamos misericordia, pero ahora, claro que tenemos la misericordia de Dios. Ha sido por misericordia que nosotros tenemos esta identidad. No la hemos ganado nosotros, es Dios mismo quien la ha dado. Yo sé que eso es como repetición de la repetidera, pero a nosotros se nos olvida muy fácil el por qué tenemos que amar. Porque así como hemos recibido por misericordia, de misericordia también debemos dar. Ay, cómo nos cuesta dar, cómo nos cuesta aún acercarnos. ¿Cuánto tiempo estamos pensando en qué irá a pensar tal persona si yo me acerco? ¿Qué irá a pensar tal persona si yo hago o si dejo de hacer o si, o sí? Y resulta que, oiga, todo eso lo ha recibido por misericordia. Ellos necesitan ver la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Somos el real sacerdocio. Ok, una vez entendido la identidad que tenemos, el viñedo tiene la identidad esta, ser pueblo de Dios. Ahora sí, quiero que miren la expresión con la que Pedro empieza a hablar sobre la manera en que debemos nosotros vivir. Dice fileitois, no, no dice fileos, dice agapetois. Ahora Pedro, en esta etapa de su vida, ya no fileas. Ahora ama con el amor de Dios a los demás. Y eso cambia la ecuación. Amados, yo les ruego a ustedes, recordándoles, yo les ruego que como son extranjeros en esta tierra y como viven como peregrinos en esta tierra, entonces no se conformen a la tierra. Primera cosa que debemos hacer nosotros para ser sacerdotes, para vivir una vida santa. La primera cosa, absténganse de los deseos que hay en la carne, porque esos deseos, estrategia, eh, estra- eh, esos deseos lo que hacen es, eh, o son una estrategia para quitarnos de donde nosotros debemos poner nuestro corazón. Eso es lo que significa. Esta palabra aquí es como estrategia, de donde vienen las palabras estrategia. Es contra nuestra alma. Entonces, en nosotros están estos deseos, porque no hemos dejado la carne. Somos carnales todavía. Estos deseos, si yo me pliego a estos deseos, definitivamente voy a perder el enfoque de mi alma a ser santa para Dios y voy a empezar a ser santo para mí. Pero si yo me abstengo, yo mismo tomo la decisión de no tengo por qué seguir esos deseos. No, Señor. Esos deseos que son de la carne y que van contra los deseos de Dios, no me interesa seguirlos porque yo no necesito, además de todas las batallas que tengo que librar, no necesito que mis propios deseos batallen contra mí. Y eso es lo que sucede muchísimas veces. Así que, amados, primera cosa, absténganse, tomen la decisión de no seguir sus propios deseos. ¿Cómo se hace eso? Entonces dice aquí, mantengan su buena manera de vivir, la buena forma en que viven, no la vana manera de vivir de los deseos que son como humo, sino al contrario, practicando esta palabra es mantenerse firme
o sea, estar estable en practicar la buena manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los que no son de la iglesia, esta otra etnia, porque somos la etnia de Dios, que es lo que dice acá, nación santa, somos la etnia de Dios. Hay otra nación que no es santa para Dios, es santa para este mundo, es dada para este mundo. Bueno, entonces tenemos que salirnos del mundo y convertirnos en ermitaños. No es eso lo que Dios quiere. Quiere que nuestra buena manera de vivir sea precisamente entre esas etnias que no le pertenecen al Señor todavía, todavía. ¿Qué podemos esperar de esas etnias para que en lo que ellas hablan mal o hablan soterradamente de ustedes y dicen cosas que los hacen hacedores de maldad, como si ustedes fueran hacedores de maldad, como es que como no toman, eso es una maldad porque tú estás aquí en medio de mi cumpleaños, ¿por qué no tomas? No, no, yo no quiero hacerlo. Ya está. ¿Y por qué no por qué no tienes que gritarle al otro? ¿Por qué no le pegas a fulano? No, yo no lo hago. ¿Por qué? Pero es que cualquiera lo hace. Exacto, para los demás. Esas cosas que parecen buenas realmente no son buenas, son malas. Entonces, como para ellos son buenas, entonces lo que nosotros hacemos es malo. Y es lo que el Señor ya nos había dicho, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso es el problema. Entonces ellos los van a tratar a ustedes o a nosotros, nos van a tratar como malhechores. Y muchísimas veces no nos los van a decir en la cara, simplemente lo van a comentar ahí con los otros. Míranlo, claro, la religión se lo prohíbe, porque es que el pastor es el que siguen. Ay, es que... Y toda la cantidad de cosas que hablan. Pero esto es para nosotros. Ellos al final glorificarán a Dios cuando en el día en el que Dios venga, el día en que se produzca la visitación de Dios, porque ese día van a poder considerar, van a poder mirar que lo que estábamos haciendo estaba bien. Va a haber un día de juicio y ese día de juicio las personas van a saber realmente, wow, estábamos cometiendo un error. Calificamos como malo lo que era bueno. Pero ¿cómo van a saber ellos que lo que estaban haciendo estaba mal? Bueno, porque nosotros somos los llamados a ser la nación santa de Dios, para que los otros vean lo que sí debería haberse hecho, conforme a Dios. La primera cosa es esa. Necesitamos mantenernos en el mantenernos firmes, perdón, en la buena manera de vivir. Y eso es eso se comporta cuando yo me abstengo de las cosas carnales que yo antes hacía. Cuando yo tomo la decisión de no voy a hacer eso, no voy a hacer trampa, no voy a engañar, no voy a ser hipócrita, no voy no sé, consumir sustancias, no voy a lo que yo antes hacía. Voy a hacer conforme a como Dios me ha dicho que debo hacer. ¿Ok? Primera cosa, abstenerse de los propios deseos. Como quien dice, el enemigo está adentro. Yo tengo el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. El viñedo tiene el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos construir, lo primero que tenemos que hacer es mirar al Señor Jesús y pegarnos a la piedra fundamental. Y así como el Señor Jesús se abstuvo del pecado, se abstuvo del pecado. No crean que no fue tentado. Ah, claro que fue tentado, recuerden, hasta por el diablo. Pero se abstuvo de que sus propios deseos fueran los que gobernaran su vida,
y más bien se plegó a los deseos de su padre. ¿Por qué? Sabía que como hombre, si se dejaba llevar por los deseos, iba a ir en contra de los deseos de su padre. Igual pasa con nosotros hoy. Si nosotros dejamos un pequeño resquicio para nuestros propios deseos, simplemente vamos a volver a la antigua y vana manera de vivir. Pero si yo tomo la decisión de abstenerme de las cosas antiguas, voy a empezar a tener una vida diferente con la cual yo puedo mostrar el buen vivir, la buena manera de vivir de parte de Dios. Eso me va a comportar como alguien diferente, una etnia, una nación diferente a las demás naciones del mundo. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es el sacerdocio. Es que las personas puedan llegar y decir, yo quiero también vivir en tu etnia. Esa es la finalidad, rescatar personas del mundo y traerlas a la etnia de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Primera forma, primera cosa que debemos hacer como nación santa. Sí, señor. Sí, señor, sí. Ok, muy bien. Vamos a la segunda. Dice, por causa del Señor. Ahora, la primera causa para hacer lo que acabamos de decir es queremos que las personas que están en el mundo glorifiquen a Dios. ¿Cuándo será eso? Ojalá sea en este tiempo para que puedan ser rescatados y vengan a esta etnia. Pero si no, al final de los tiempos se darán cuenta, somos culpables. La segunda, la causa es el Señor mismo. Aquí ya no habla de Dios como el ser fundamental, el ente, está hablando del Señor específicamente, por causa de lo que el Señor hizo por nosotros, por causa del ejemplo que el Señor nos dio a nosotros. La segunda cosa es someterse, esa es la palabra que aparece aquí, cupos, que es por debajo de, colocarse por debajo de toda no, sí, institución que sea de los antros, de los hombres. No importa si es el rey como persona superior, como lo que está por encima de nosotros, o como los gobernadores, porque como los gobernadores, como por el rey, ellos fueron enviados. ¿Para qué? Para castigar, para hacer una justicia sobre los que hacen el mal, los que hacen el cacos, que es el mal, y también para alabar o honrar a los que hacen el bien. Entonces, para explicar bien esto, el, por causa de haber visto al Señor cómo se sometió a un juicio injusto delante del Sanedrín. Pedro vio esto, acuérdense que el que está escribiendo esto es Pedro. Pedro vio cómo se sometió a un juicio injusto delante del Sanedrín, además de noche delante del Sanedrín, en el tiempo en que debían estar celebrando la Pascua. Luego fue llevado a Pilato, que ni siquiera era judío, y este que debía seguir la ley romana tampoco lo hizo justamente porque no habían ni testigos ni contratestigos. Luego fue llevado donde Herodes, y este es un rey que no pertenece a la genos es la, ¿qué? La ascendencia judía. Y en todo esto, él se sometió, y como dice en Isaías 53, como cordero, calladamente fue llevado al matadero. Exactamente igual, y por causa de lo que el Señor hizo,
Pedro nos dice a nosotros, oiga, sométanse a la institución, no, no importa si es el rey o al que él manda, porque este que él manda debería castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. ¿Ok? Eso debería pasar, porque, veamos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, le cierren la boca a la ignorancia, a la falta de conocimiento de los hombres que son insensatos, o sea, que tienen su mente perdida. Eso es lo que dice ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo considera Dios que está pasando con las etnias de este mundo? El problema es que este mundo tiene dos problemas graves. El primer problema es que es ignorante de lo que Dios es y de lo que Dios ha enseñado. Pero además de ser ignorante, es necio en su ignorancia. ¿Qué significa eso? Por favor, y aprendámonos esto porque esto es muy importante para no frustrarnos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos están haciendo algo que por simple lógica no deberían hacerlo. Pero cuando tú le dices, mira, eso no es lógico que lo hagas, no está bien que lo hagas, aún así piensan que lo que están haciendo está tan bien que el que está equivocado eres tú. Eso se llama insensato. Para los católicos que van a escuchar esto, el 8 de diciembre se celebra la Asunción de la Virgen, perdón, la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pero todos los católicos saben que la Virgen fue engendrada por, entre comillas, un hombre y una mujer, que le den nombres, San Joaquín y Santa Ana, creo que es la cosa, que le han dado nombres, que son los abuelitos de Jesús. Y que por eso, pero que ella, por un dogma de fe, porque la iglesia dice que así debe ser, no porque Dios dice, sino porque yo creo que así es que debe ser. Ella fue inmaculadamente engendrada. Si ella fue inmaculadamente engendrada, significaría algo increíble. Significaría que hay dos inmaculadamente engendrados. El único problema con eso es que eso no es lo que Dios dijo. El único que podía ser inmaculadamente engendrado era el Mesías y más nadie. Y la elección de María no fue por su inmaculada concepción, sino porque María fue escogida desde antes de la fundación del mundo para tener la responsabilidad como mujer de llevar en su vientre a Jesús, el hombre. Y ya, no hay que inventar más dogmas para poder poner cosas que no dice la Escritura. Pero ¿saben qué es el peor problema de eso? Que si uno se pone a mirar lo que eso significaría, uno podría decir muchas razones por las cuales es incomprensible que María pudiera ser inmaculadamente concebida. Y aún diciendo esas razones, cualquier católico, cualquiera, va a decir, no, la Virgen es inmaculada desde su concepción. Quiero decirles algo. Esto no es para luchar con nadie. El asunto es, piénsenlo, por favor. Simplemente
dense la oportunidad de pensarlo, si eso realmente es lógico, para que puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere decirles a ustedes en su corazón. Volviendo, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. No importa, escúcheme bien, no importa si los otros lo ven mal. Eso no importa. Lo que importa es lo que nosotros hagamos, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos las cosas bien. En algún momento, el hacer las cosas bien callará la ignorancia y la insensatez. Pero para nosotros no es yo quiero callar la ignorancia, yo quiero callar la insensatez. Ese no es nuestro problema. Ese es el problema del Espíritu Santo. El problema nuestro, no, el problema nuestro, pero lo que sí debemos hacer es trabajar en seguir haciendo siempre el bien. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí nos dice cómo. Como libres, somos libres. Significa que no tenemos que cumplirle nada a nadie, excepto a Dios. Tenemos que cumplirle. La única voluntad que a nosotros nos interesa, Viñedo, la única voluntad que a nosotros nos interesa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que hagamos con nuestras manos, hagamos el bien. No importa quién, no importa cómo, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Hagamos el bien. No importa si es recibido o no es recibido. No importa si es rechazado o no es rechazado. Ese no es el punto. Nosotros dijimos alguna vez que el Señor era Señor de nuestras vidas y por lo tanto nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad es vivir libres. Ya no más que nos digan cómo vivimos. No, para eso tenemos un Señor que nos dice cómo debemos vivir. Y vivamos libres. Ahora, cuidado con eso de vivir libres, porque no como los que tienen la libertad como una explicación para hacer lo malo. No es que como yo soy libre puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No, no, no. La libertad que nosotros tenemos es la libertad de los siervos de Dios. Esto es si quieres saber lo que significa libertad, yo soy libre de todo lo que voy a poner aquí. Yo soy libre, bien, bien, yo soy libre de todo lo que me rodea, pero soy siervo del Señor Jesús. O sea que yo soy esclavo de lo que Dios quiere que yo haga por el poder que Él mismo me ha conferido para hacer lo que Él me dice que yo haga. Si eso va en contra de todo lo que hay alrededor, va en contra de todo eso, ok, yo permaneceré haciendo lo que el Señor me diga, porque todo lo que está alrededor necesita ver que yo vivo conforme a como Dios me dice. No valen pastores, no valen tradiciones, no valen familia, no vale ninguna de todas las otras relaciones. Ninguna de las otras relaciones están a la altura de mi relación con mi Señor. ¿Y por qué? Pero yo, o sea, a ver, y toda la familia, los amigos, las personas que conoces de toda la vida, hombre, hay que tener un poco de... No, es precisamente por ellos, por los que me comporto así con lo que el Señor me dice, porque todos ellos necesitan conocer lo que yo conozco, necesitan salir de su ignorancia. ¿Y cómo pueden salir si yo no les muestro la verdad? Si yo sigo actuando en la misma ignorancia de ellos, ¿cuándo ellos van a salir de la ignorancia? Si yo sigo siendo lo mismo de terco e insensato, haciendo lo mismo que ellos hacen,
¿cuándo van a poder ver la verdad de Dios? Nunca. La simple lógica nos dice que mientras mantengamos una libertad, una relación específica con un Señor que es absolutamente bueno, lo único que vamos a mostrarle a todos los que amamos que están alrededor es la bondad de Dios a la que queremos que ellos vengan. Pues claro que Dios quiere que yo sea para Él y como Él quiere que yo viva. Obvio que sí, porque Él está interesado incluso más que yo en rescatar a todos esos a los que yo amo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Sí, señor. ¿Entendemos la libertad? Esa es la libertad que rescata vidas. Voy a continuar. Entonces, como siervos de Dios, como siervos de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Honren a todos. Aquí está. Reconozcan lo que las personas hacen y reconózcanlos como alguien por los cuales Dios murió por ellos. No, pero él no pertenece a la iglesia. No, no, eso no es el punto. Dios, el Señor Jesús, por causa del Señor, por causa, ¿dónde está? Aquí, por causa del Señor. El Señor murió por todos. Que no sea útil para todos no significa que no haya muerto por todos. Y como no sabemos cuál de todos son los que verdaderamente han entendido, es por causa del Señor. Así que yo voy a honrar, voy a considerar a todos. No importa si son o no son hermanos. A los hermanos sí. A ellos voy a amarlos con el amor de Dios porque pueden entender el amor de Dios. Ya no voy a fileos, ya no voy a tener, no voy a ser filántropo. No, 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 no. Yo voy a ser agapantros. Yo voy a amar a los hermanos por el temor o reverencia a Dios. Y en la misma manera honraré al rey. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos? Sí, Llevo señor. dos. Llevo dos. La primera, abstenerse de los deseos carnales. O sea, hay que luchar contra el enemigo que está en nosotros. La segunda es mirando al Señor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey. ¿Qué significa honrando a aquellos a los que yo debo someterme como institución? ¿Ok? Eso significa honrar, someterse a la institución. Hay una tercera. Bueno, miremos lo que dice la lectura para una tercera parte. Criados. Qué interesante. Esa palabra criados es, oye, ¿qué está ahí? ¿Qué significa los que trabajan en la casa? Los que trabajan en la casa estén sujetos la misma palabra que aparece aquí. Esta palabra es exactamente la misma palabra que está aquí. Estén sujetos con respeto a sus amos. Interesante. La palabra amos que usa Pedro aquí es la palabra, si la ven acá en griego, es déspotas. Para nosotros el déspota es aquel que usa su poder para dañar a los demás y habla de una manera fea, agria, etcétera.
pero significa amos. Ok, con todo respeto a sus amos y no solamente a los amos que son buenos y los amos que son amables, sino también a los amos que son, esa es una palabra interesante, que son eh, jorobados. ¿Han escuchado la palabra escoliosis? Sí, claro. Ok, esa es la palabra que aparece aquí, escolios, que significa los torcidos, Torcido. Torcidos. Ujú. los Ajá. torcidos. Entonces, no solamente a los amos que son buenos, los chéveres, los que sí nos dan una palmadita, sino también a los que son agrios y que son torcidos. A esos también, lo que nosotros debemos hacer es sujetarnos con respeto, fobia, con temor, porque esto es gracia. Esta palabra es la palabra gracia. Porque esta es la gracia que si alguno a causa o mediante la conciencia, lo que estaba diciendo Rosemary, delante de Dios, no. Aquí tengo una pequeña diferencia con esta versión. Lo que, lo que dice aquí realmente no es la conciencia delante de Dios, sino la conciencia que proviene de Dios. Porque este término es un genitivo, o sea, de donde proviene algo, es el génesis de algo, y por lo tanto la conciencia es el génesis que viene de Dios. De manera que merece aprobación o merece la gracia si alguno está obrando en la conciencia que le ha venido de Dios, sufre el dolor. Cuando ustedes vean esta palabra, lupas no significa una molestia como, ay, voy a quitar esta piedrita de aquí porque me molesta. No, no, no. Esta palabra aquí es dolor. Si alguno sufre dolor padeciendo injustamente, ¿qué dice? Dice que la forma en que nosotros ganamos como siervos de alguien, yo como oficinista con mi jefe, yo como la esposa de mi marido, yo como hijo de mis padres, o sea, alguien que está por encima, digamos, en la escala, encima de mí, si yo que soy un oikos, que pertenezco a la casa, yo tengo a alguien por encima. Yo necesito aprender a sujetarme a esa persona con respeto. No importa si es bueno, no importa si él es amable, no importa si es malísimo, si es una persona que es despótica, no importa. Lo que es verdaderamente importante es que entendamos que cuando nos portamos así, nosotros somos de gracia para esa persona porque estamos obrando de acuerdo con la conciencia que Dios nos ha dado, no la mía. Con la mía yo me rebelo, con la de Dios yo me someto. ¿Y va a dolerme? Sí, señor, que sí nos va a doler. Ahí dice claramente que nos va a doler. Pero ese dolor es injusto. No proviene de la justicia de Dios. Entonces va a dar una razón. Dice Pedro, ¿qué gloria si pecando nos pegan puños? Ah, qué gloria es si yo voy a atracar a una persona y me pegan, ah, pues porque estás atracando, así de fácil. Y entonces yo me voy a dejar pegar y entonces soy tan bueno porque me dejé pegar porque estoy atracando al otro, o porque he engañado al otro, o porque le he robado al otro. No, ¿qué gloria tiene eso? Pues claro que si eso es lo que merece por justicia, se merecería,
que se le pegue la trompada a esa persona. Por justicia se merece eso. Pero, dice aquí, si yo hago lo bueno y sufro por hacer lo bueno, y además de sufrir lo soporto, entonces esa es la gracia que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora sí es delante de Dios. ¿Qué significa eso? De gracia yo te he dado, da de gracia a los demás. Entonces nos dice, miren el ejemplo, pues para esto ustedes fueron llamados, porque así como ustedes padecen con gracia de Dios por a las personas, sirviéndole y soportando a las personas, también Cristo padeció bajo quién. ¿Quién era la cabeza de Cristo cuando él estaba en la tierra? ¿Quién era la El cabeza de Padre, Cristo? Dios, El Dios Padre, Padre. muy, no, el Padre no, el Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí porque mi Padre me dijo, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero si tú no quieres, la hago como tú dices. Me va a doler, ah, sí, me va a doler, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. Es tu voluntad. Eso es lo que dice aquí. Cristo padeció y no por él, sino por nosotros y nos dejó entonces, nos ha dejado a nosotros el ejemplo. Además, por encima de lo escrito, eso es lo que significa eso, por encima, por debajo de lo escrito, perdón, el hecho de dejar el ejemplo, un ejemplo palpable, para que nosotros vayamos, vayamos detrás de las pisadas, las huellas que él dejó, que nosotros hagamos lo mismo. No fue que Dios dijo, ahora quiero que sufran debajo de sus amos porque esto es lo que yo quiero, que sufran. No, 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 no. Nos envió un ejemplo para que entendamos cómo a través de semejante dolor nosotros fuimos rescatados. ¿Qué tal que por el dolor de someternos a las personas que están por encima de nosotros, las, las que están por encima de nosotros cercanamente, esas personas puedan ser alcanzadas por Dios en la misma forma en que fuimos alcanzados nosotros? Para eso nos dejó esas huellas, Ah, Dios santo, perdón. el cual, ¿quién es ese el cual? Es Cristo. Primero, no hizo pecado, o sea, no siguió sus propios deseos, ni tampoco, ni tampoco se encontró dolo o engaño en su boca. Segunda cosa. Tampoco cuando le maldecían, no respondía, sino que padecía, perdón, no respondía. O sea que cuando lo maldecían a él, no le respondía en forma anti, o sea, no le respondía con la misma manera en que lo maldecían a él. A él lo maldecían y él no respondía con la maldición a esa persona. Y tampoco amenazaba, no amenazaba, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba o daba su aval a aquel que juzga con justicia. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga? Dios El Padre. Señor. Dios Padre, muy Pues Dios bien, mismo. arriba lo dice clarito, el Padre que juzga. Entonces, ¿qué pasaba? El ejemplo que nos dejó el Señor Jesús, no pecó,
Ah, pero eso es imposible que nosotros no pequemos. No, nadie te está pidiendo que no peques. Nadie está diciendo que tú no vas a pecar nunca. No, tú vas a pecar, sí, está bien, pero vas a ir ante el Señor y le vas a decir, mira, Señor, yo. Pero el ejemplo máximo es el hecho de que Él sí no pecó. Nosotros procuramos no pecar. Segundo, no engañar. Ojo con la lengua, no engañar. Tercero, no tenemos por qué devolver lo que los otros nos dan. Yo no tengo que responder con maldad a la maldad que me hagan. Ese no es mi problema. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hacen algo, yo tengo un señor que está recibiendo la maldad que a mí me están haciendo. Así que lo que yo necesito hacer es hacer lo que el Señor hizo. Padre, ¿se acuerdan? Yo puedo acercarme con una oración al Padre y decirle, y por favor, si no lo pueden creer de mí, lean los salmos. David todo el tiempo le decía al Padre, me están persiguiendo, daña a mis enemigos, no dejes que mis adversarios me cojan, ayúdame contra Futanito. Sultanito me dijo, cada vez que alguien haga injusticia o maldición contra mí, simple y llanamente yo sé que eso va contra Jesús, porque es mi Señor. Y por lo tanto yo puedo ir al Padre y decirle, Padre, mira, yo a ti te encomiendo a esta persona. Tú ten la consideración y juzga lo que esta persona está haciendo sobre mí. Yo no soy para juzgar a nadie. ¿Está claro? De dónde vendrá mi socorro? Ajá, así es. Así dice el Salmo. O ese es el proverbio, no me acuerdo. Bueno. No, pero es exacto, es perfecto. Ese es el ejemplo perfecto. Ahora bien, va a una segunda expresión con respecto al Señor. Él, ese Él, llevó él mismo nuestros pecados en su soma, en su cuerpo, cuando lo colocó en el madero, para que, estando nosotros muertos a los pecados, entonces vivamos, tengamos vida en la justicia. ¿Qué significa eso? Que Él murió para que nosotros seamos tratados como justos, porque nuestros pecados quedaron en la cruz que Él tomó. Todos nuestros pecados. Y entonces sigue diciendo, de ella, de Él la herida, de Él sí, de Él la herida. Ah, por la herida de Él, perdón, nosotros tenemos salud o sanación. Bueno, no hay que explicar mucho eso. Ahora sí, esta sí hay que explicar. No, no hay que explicar tampoco, pero es importante. Porque este es un porque nosotros éramos como ovejas que no seguíamos camino, descarriados, pero ahora hemos regresado al que es el pastor y el obispo de nuestras almas. Quiero que vean esa palabra episcopos, que significa supervisor. Él es el que supervisa nuestras almas. El que murió por nosotros supervisa nuestros corazones. Nosotros le debemos es a Él, a más nadie. Entonces, para resumir las tres cosas, la primera es luchar contra mi demonio interior, entre comillas, que ya no tengo, que son bueno, mi demonio, no estoy hablando de los deseos carnales permanecen, pero necesito tomar decisiones con respecto a eso. La segunda es someterme a las instituciones humanas, a las cosas que gobiernan cosas en este mundo. Si yo estoy en Colombia, a la Constitución de Colombia. Si yo estoy en Brasil, a la Constitución de... Si estoy en los Estados Unidos, estoy en Israel, cada parte donde Dios nos ha colocado, nosotros debemos seguir la voluntad de Dios, de honrar a todos los que se encuentran alrededor, de amar a los que son nuestros hermanos, de tener en cuenta siempre la reverencia a Dios
y reconocer a los que están como cabezas de las instituciones. Y el tercero se baja un poco ya no a las instituciones gubernamentales, ya no a las de la nación física, sino ahora baja al plano más cercano, al de la casa, al de mi trabajo, al de, no sé, las cosas que son cotidianas. ¿Qué debo hacer yo con aquellas personas que están cerca? Si yo los quiero ganar, tengo que vivir una vida diferente. Tengo que estar sujeto a ellos. Y el ejemplo claro es el Señor Jesús. Él va a estar pastoreando mi corazón y supervisando mi vida. Eso es lo verdaderamente importante. Ok, ahora que ya hemos visto eso, esas son las cosas que necesitamos aplicar para vivir una vida santa. Y si cada uno de nosotros nos ayudamos unos a otros a cumplir con este cometido, nosotros nos vamos a edificar unos con otros. Y la iglesia de Cristo va a ser reconocida como el pueblo de Dios, un pueblo diferente que vive diferente a todos los demás. Es un pueblo que es capaz de negarse a lo malo y hacer lo bueno. Es un pueblo que es libre de todo lo que le rodea porque tiene un servicio para el que es el rey. Y es un pueblo que tiene la absoluta función de ser sacerdote para todos los que se encuentran alrededor y más específicamente para aquellos que están por encima de nosotros en las relaciones. ¿Cómo ganar a papá? ¿Cómo ganar a mamá? ¿Cómo ganar al jefe? ¿Cómo ganar al papá? Perdón, al abuelo. ¿Cómo ganar al... así, teniendo la misma gracia que Cristo tuvo para con nosotros? Queremos desearles como Iglesia El Viñedo una celebración al nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, a la venida, a la primera venida de Jesús, el Señor de señores, a la tierra. Y queremos decirles que desde nuestro corazón es importante que tomemos decisiones y dejemos, perdón, de vivir una vida vacía y vana y pensemos en que lo que está escrito es lo que Dios escribió y no seamos insensatos de no querer escuchar. Por lo menos, escuchemos. La verdad de Dios se abrirá campo a través de nuestro entendimiento y tocará nuestro corazón. Una feliz Navidad y un muy buen año de la mano de Cristo.